los primeros versículos del capítulo para tener un contexto más amplio de esto. Entonces yo voy a empezar con la lectura y dice así: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de los 2 hijos eran Miglón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí 10 años. Murieron también los 2, Mahlón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarías por esos hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotros de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa la besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Pero Ruth dijo: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida en ir con ella, no le insistió más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, y te pedimos que nos guíes y que nos ayudes a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros a partir de esta historia. En el nombre de Jesús, amén. La verdad es que en la vida hay momentos difíciles. Todos los seres humanos tenemos que atravesar por momentos muy complicados. Y la historia de Noemí es una de esas historias que nos lo demuestra. O sea, que nos deja sin duda que la vida es dura. Mientras estemos en este mundo van a haber situaciones de duelo, situaciones de pesares y situaciones de desdicha. Y no podemos tapar eso con un dedo con nuestros pies. Y esto debe entonces llevarnos a preguntarnos: ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo una comunidad puede ayudarse en tiempos de desdicha? ¿Será que esta historia nos enseña algo así? Más importante aún, ¿cómo le hacemos los creyentes para ayudarnos en tiempos difíciles o de desdicha? De acuerdo a lo anterior, a lo que hemos venido viendo, vamos a notar en primera instancia cómo esta trágica historia, porque de dulce no tiene nada, es extremadamente dura, nos enseña a nosotros hoy como creyentes que en medio de nuestras desdichas, si dejamos de concentrarnos en nuestro propio dolor, podemos ayudarnos unos a otros, y que eso se logra en primera instancia buscando la bendición de otros desdichados. Entonces,
como vimos en la lectura de Ruth 1, 6 al 13. ¿Qué pasó allí? Nosotros lo que vemos es que Noemí se levantó, ¿cierto? Ella había perdido a sus hombres, por llamarla de alguna manera, y se levantó para ir a su tierra donde había escuchado que Dios la había vuelto a orar. Pero lo que sucede es que ella hace una pausa. ¿Y qué hace? Le dice a sus nueras: váyanse para su tierra, vayan, busquen un mejor futuro. Yo no tengo nada que ofrecerles. Y pido al Señor que las bendiga de la misma manera que ustedes me han bendecido a mí, y aún más. O sea, ella las bendice, como de alguna manera las despide. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra, nos dice el texto, porque ella había oído de la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus nueras: id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotros como vosotros la habéis tenido con los muertos y conmigo, que el Señor os conceda que llegue descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera los hijos, ¿esperarán por esto hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Entonces, lo que vemos en esta historia es sorprendente y nos desafía como creyentes en tiempos de dificultad. ¿Por qué? Porque Noemí aún estaba desdichada. O sea, el estado emocional de Noemí no es de una mujer feliz. Ella dice: el Señor ha levantado su mano contra mí. Imaginémonos el estado emocional en el que está Noemí, una mujer que se fue por un mejor futuro y quedó sin nada. ¿Cuántas mujeres que no saben qué hacer con ellas? Pensemos un momento en las implicaciones emocionales para Noemí y cómo ella para en su caminar un momento para hacer dos cosas. Uno, les dice a las mujeres: regresen, porque yo no tengo nada para ellas. ¿Sí o no? Y segundo, oro por ellas. ¿Sí o no? Les dio una bendición de despedida. Si ustedes notan, es una bendición. Lo que tenemos allí en el texto es una bendición por parte de Noemí para ellas. Y a mi modo de ver, Noemí, al pedirles que se vayan, no les está pidiendo algo egoísta. Les está diciendo, a mi modo de ver, la mejor manera, lo mejor que les puede pasar a ustedes es que se vayan de mi vida. ¿Sí? Vayan y busquen un hogar, sean felices, hallen descanso, dice. Y cuando nosotros pensamos en el descanso, digamos en todo el panorama bíblico, ¿qué es? Bienestar. O sea, ella buscaba que ellas hallaran descanso. Entonces, la solución que les ofrece Noemí es un ofrecimiento generoso, de alguna manera. Y al mismo tiempo es mucho más generoso por la bendición, porque es una bendición maternal. ¿En qué es lo que más confía uno en la vida si no es en la bendición de una madre? Y ella eso es lo que está haciendo, porque esas mujeres se habían convertido en sus hijas, básicamente, ¿cierto? Entonces, eso es como cuando una mamá, digamos, que vive en el campo, vamos a poner ese ejemplo, y solo tiene a su hijo porque quedó viudo, vamos a poner el escenario más duro que hay, pero sabe que su hijo le va a ir mucho mejor si se va a estudiar a la ciudad. Entonces, ¿qué hace la mamá? La mamá le dice: mi hijo, váyase, llora y lo bendice. ¿Sabe por qué? Porque una mamá siempre está pausando su vida y siempre está pausando sus desdichas para buscar la bendición de sus hijos. Y lo que vemos en Noemí es una mamá buscando la bendición de quienes se han convertido en sus hijas. ¿Sí o no? Porque los matrimonios generaban eso, ¿cierto? Había toda una relación familiar con las personas con las que se casaban los hijos, ¿cierto? Entonces, esa es una actitud que nosotros no solamente vemos en Noemí, es una actitud que vemos en Dios y es una actitud que vemos en Jesús. Jesús renunció a sí mismo. ¿Para qué? Para amar, para darnos bienestar. El Padre renunció a sí mismo, dando a su Hijo. ¿Para qué? Para librarnos y sanarnos de nuestras desdichas, no solamente terrenales, sino eternas. Eso fue lo que hizo.
y él se convierte. Noemí y Jesús son nuestro paradigma de qué hacemos en tiempos de sufrimiento. Dejar a un lado nuestro dolor por un ratico para enfocarnos en el dolor del otro y ver cómo generamos nuevas oportunidades para ellos y cómo en nuestra oración también les bendecimos, ¿sí o no? Entonces, nosotros necesitamos aprender eso, a renunciar aún en momentos de dolor y mirar al otro. Y segundo, orar, ¿cierto? Más que las alternativas que les podamos dar, lo mejor que nosotros a veces podemos hacer por las personas que están en desdicha y que están en nuestra comunidad es orar por ellos. ¿Cómo lo hizo Noemí? Entonces, esta historia no solamente nos muestra el lado de Noemí, nos muestra el otro, como la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es que ella misma estaba en desdicha, ella misma estaba amargada, está viuda, que fue lo que dije ahorita al inicio. Y ahora nosotros vamos a ver cómo la actitud de Ruth nos enseña otra cosa en esta historia, que nos da lugar al segundo punto, y es que los creyentes pueden ayudarse cuando en medio de su desdicha, porque ¿quién más estaba desdichado aparte de Noemí? Ruth. ¿Por qué? Porque ella también había quedado viuda, o sea, no es como que ella no siente dolor, pero ella también se negó, digamos que siguiendo el ejemplo de la misma Noemí, se negó a sí misma, y lo que hizo fue que se negó a abandonar al que no se quería dejar ayudar. ¿Noemí se quería dejar ayudar? No. Ella dijo, yo me quiero casar, déjenme solo. Pero ¿qué hizo Ruth? Se negó de manera contundente, ¿sí o no? Ella dijo, a mí no me venga a decir usted que la deje sola porque no la voy a dejar sola. Entonces, lo que vemos acá es que dice, y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. ¿Quiénes? Las dos nueras, ¿sí o no? Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó. Entonces aquí encontramos un pero, ¿sí o no? Y ese pero nos marca un contraste. Hay dos decisiones, ¿sí o no? Y Noemí dijo, mira a tu cuñada, ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Eso es muy interesante porque aparece en medio de la narrativa. Vuelve tras tu cuñada, pero Ruth dijo, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo y donde tú mores moraré yo. ¿Cuál es la decisión de Ruth? Firme, ¿sí o no? Como podemos notar, en este punto los papeles se invierten, porque en una comunidad debe haber una fidelidad de ida y vuelta. En el primer punto vimos, Noemí es fiel en su amor, ¿sí o no? Busca el bienestar de la otra persona. Ahora vemos a otra persona siendo fiel, que es Ruth. Ella tiene una fidelidad de ida y vuelta con Noemí. Y lo que se nos resalta en este punto ya no es la fidelidad de Noemí, preocupada por el bienestar de sus nueras, sino de una suegra tan desdichada que es incapaz de dejarse ayudar. Y aquí es donde el contraste de las decisiones de Orfa y Ruth son importantes, porque uno ve que a Orfa también le dolió, o dice que Orfa lloró. O sea, probablemente Orfa dijo, pero yo no la quiero dejar, pero pues ella no quiere que yo me quede con ella, entonces me voy a ir a mi pueblo y a mis dioses, porque es el lugar que yo conozco, ella no quiere que yo me quede con ella. Y Ruth dice, no, yo sí me quedo. Entonces, eso es como cuando me cae, ¿sí o no? Vamos por la calle, pan, se cae y a uno le da una pena, y uno no quiere que nadie lo toque, ¿sí o no? Uno dice, a mí ya me inquieto. Y entonces la gente, algunos dicen, bueno, está bien, si usted no se quiere dejar ayudar, está bien, pero hay otra gente que insiste. Y aquí vemos las dos actitudes, ¿cierto? La que dice, bueno, está bien, y la que dice, bueno, no, acá, usted me haga berrinche, me quedo aguantando el berrinche, porque usted le diga que yo le voy a pararse, porque no va a ser capaz de pararse, ¿sí o no? Entonces, esto nos recuerda a algo, y es a Jesús y es a Dios. Porque ¿quiénes más que nosotros hemos rechazado la ayuda del Señor y la salvación del Señor? Y Él permanece, y Él sigue, y Él insiste, y Él toma la iniciativa. Y aquí vemos lo mismo en Ruth. Entonces, como en el primer punto, vemos a Dios buscando nuestra bendición, renunciando a su propio dolor para bendecirnos. Aquí vemos a una Ruth que no le importa que el otro no se quiera dejar ayudar, ayuda, y vemos a Dios que aunque nosotros a veces no nos queremos dejar ayudar, nos ayuda, ¿cierto? Entonces, en ese punto nosotros tenemos entonces que pensar cuál es nuestra actitud. En la psicología hay algo muy interesante, porque la psicología dice que si una persona no se quiere dejar ayudar, no hay que ayudar.
compañía en medio de su dolor, y aún así ella se quedó. Y Orfa probablemente al final de insistir pensaría, yo no puedo ayudar a quien no se quiere dejar ayudar. Probablemente esa es una posible actitud que tomó Orfa, porque ella lloró. Ella dijo, no, qué embarrada y todo, pero ella no se quiere dejar ayudar. Entonces, me parece muy interesante la actitud de Ruth, porque dice que ella prácticamente le exigió a Noemí que no le volviera a decir que la abandonara. O sea, esa actitud de Ruth es casi desafiante hacia la autoridad materna, ¿no? De a mí no me venga a decir que la deje quieta porque yo me voy a quedar con usted, le guste o no, ¿cierto? Entonces, como hemos visto, nosotros tenemos que pensar cómo somos nosotros. ¿Somos de los que ayudamos a que insisten en que no lo ayuden o nos vamos? ¿Cierto? Es algo que tenemos que pensar nosotros y aplicar en nuestras vidas, que debemos tener más una actitud no tanto como la de Orfa, sino una actitud más como la de Ruth. Entonces, Noemí nos enseña, como ya dije ahorita, hay que ayudar aunque estemos nosotros en dificultades y bendecir a las personas, pero también tenemos que quedarnos sabios con las personas que no se quieren dejar ayudar. Y esto nos da lugar a algo que hacen tanto Ruth como Noemí, pero yo quiero enfatizar en la actitud de Ruth, porque Ruth es la extranjera, es la que no conoce a Dios, es la que está conociendo a Dios a través de Noemí y de la familia de Judá, ¿cierto? Que son los que salieron de allá. Entonces, a mí me parece que lo tercero que nos enseñan esas dos mujeres es que nosotros tenemos que aprender a refugiarnos en los brazos del Todopoderoso. En la narrativa es sorprendente porque Noemí dice el Todopoderoso. O sea, ella reconoce el carácter del Señor. Dice, y luego entonces lo que sucede es que en esta afirmación de fidelidad de Ruth, vemos que ella le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida con ella, no le insistió más. Esto que está pasando aquí son palabras que utiliza Israel. Está jurando en nombre del Señor. Está diciendo, tu Dios será mi Dios y que me castigue si yo no hago esto. O sea que ella ya había adoptado al Señor como su Dios. Eso es lo que vemos acá. Cuando Noemí anteriormente recalca que Orfa se había ido tras sus dioses, eso es algo que tenemos que tener mucho, como tenemos que ser muy perspicaces para notar eso que dice, porque no dice que Orfa se fue tras sus dioses, la que dice que se fue tras sus dioses fue Noemí. Le dice, mira, ella se fue tras su pueblo y tras sus dioses, ¿tú por qué no haces lo mismo? Entonces, eso nos genera una antesala para lo que viene después, y eso es muy interesante en la narrativa. Porque Ruth entonces también conocía a sus dioses de su pueblo y también conocía que podía regresar a su tierra y probablemente crear una nueva familia. Probablemente ella sabía eso. Y lo que dijo fue, no, yo me quedo. Me quedo también con tu Dios y con tu pueblo. Y era un riesgo porque era extranjera. Y si uno entiende la historia, los moabitas eran enemigos de Israel. ¿Sí? Por cuestiones de tierras y eso, eran enemigos. Entonces uno tiene que entender las dimensiones de lo que implicaba para Ruth como tomar este pueblo como su pueblo. Y uno de los asuntos por resaltar precisamente es que ella estaba conociendo al Dios de Noemí, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, aquel que incluso había levantado su mano contra Noemí. Ese era el Dios que ella estaba conociendo. Pero ella, lejos de huir de ese Dios y del pueblo de ese Dios, se une al mismo. Es como si ella conociera a ese Dios y conociera todo lo que implica tenerlo por Dios y no temiera. ¿Cómo es el tipo de predicación que hacemos nosotros de Dios? ¿Será que también mostramos eso que Él nos permite sufrir o solo mostramos la cara oculta? ¿Sí o no? Pero aquí vemos a Ruth sin temor de ese Dios. Y Noemí se lo había mostrado, es como de la manera más fuerte posible, lo que dice es que Dios ha levantado la mano contra mí. Y Ruth no tiene miedo de ese Dios. Y eso es algo que nosotros debemos como prestarle mucha atención. Ella ha tomado el Dios de Noemí
sufrimiento, pero está presente aún, aunque Dios haga parte de las personas, digamos, sea nuestro Dios. Y vemos que ella lo toma por refugio porque en el capítulo 2 Boaz le dice a Ruth: tú has hecho de Dios tu refugio. Entonces aquí nos damos cuenta que era en serio esta situación. Yo creo que a Orfa le pasó lo que dice el dicho: es mejor malo conocido que bueno por conocido. Ella no fue poner lo que conocía, pero no así Ruth. Ruth eligió dejar todo lo suyo, su identidad, su pueblo, sus dioses, para conocer algo mejor, que era el Dios de Noemí. Y en ese sentido nosotros vemos a Jesús en la cruz, encomendando su espíritu, su vida entera, a su único refugio, que era su Padre. El mismo que minutos antes o horas antes le había dicho: ¿por qué me has abandonado? Y ese es el tipo de fe que nos presenta este texto. La fe que no tiene temor de sufrir, pero sí de no tener a Dios como su refugio. Entonces, nuestro llamado es no ser como Orfa, ¿cierto? Es ser como Ruth. Mantenernos en el Señor y no tenerle miedo a Dios, sino tenerle miedo a no tenerlo como refugio en tiempos difíciles. Entonces, en resumen, todo lo anterior nos enseña que en medio de la comunidad nosotros vamos a tener dificultades. O sea, que eso no se puede negar. Que en nuestras iglesias vamos a tener dificultades, que las personas que nos rodean tienen dificultades y nosotros también. Pero en ello nosotros tenemos que tomar actitudes y decisiones en pro de otros, aún menguando un poquito de nuestro propio Dios, ¿cierto? Y también tenemos que orar por otros y al mismo tiempo quedarnos con las personas que no se quieren dejar ayudar y tener a Dios como nuestro refugio. Tanto Noemí como Ruth nos enseñan parte de los caminos correctos que nos pueden ayudar como comunidad de creyentes a transitar los valles de sombra de muerte, pensando primero en los demás antes que en nosotros mismos y en completa dependencia del Señor. Así que en tiempos de desdicha, cuando ustedes y yo estemos en tiempos de desdicha, dado que Dios y el Señor se niegan a sí mismos para bendecirnos, para protegernos, se quedan con nosotros quedémonos con las personas aunque no quieran ser ayudadas y busquemos el bienestar de las demás personas, aún renunciando a veces a nuestro propio dolor, o sea, dejar de vernos a nosotros a veces para verlo a otros. También, así como Jesús nos ha ayudado tantas veces, aunque nosotros lo rechazamos, también debemos nosotros ayudar a otras personas que, aunque nos rechacen, tenemos que quedarnos ahí porque las personas a veces no saben cuánta ayuda necesitan. Y finalmente, así como Jesús entregó su último suspiro al Señor, nosotros también debemos entregarle nuestro último suspiro al Señor. Que nuestro temor no sea el sufrimiento, sino estar con Dios en tiempos de sufrimiento. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias porque nos enseñas a que debemos ser personas que a veces dejamos de mirarnos